Bien. A ver, a modo de recordar rápidamente, ¿cómo es que hacemos una presentación básica en japonés? ¿Quién recuerda? ¿Quién se anima? Presentación básica. Ay. はじめまして。私はア Ujú. ナです。よろしくお願いします。So desu ne. Ay, arigato, Ana-san. Mauren-san, también vi que levantaste la mano. はじめまして。私はマウレンです。よろしくお願いします。Ay, arigato, so desu. La presentación básica, entonces, en japonés, se compone de estos elementos, ¿no? El hajimemashite, que es una palabra que vamos a decir siempre en un contexto formal, informal, coloquial o no, seguido del watashi wa, el nombre o apellido y nombre, dependiendo del contexto, seguido de des, y luego yoroshiku onegai shimasu. ¿Ok? Eso es lo que tenemos aquí como presentación básica en japonés. Ujú. El día de hoy vamos a ir viendo otro elemento clave dentro de la frase básica en este caso. Estoy hablando de lo que es la negación en el idioma japonés. Así que vamos a empezar ya a ir viendo este tipo de variación de frases. Nosotros habíamos visto que la cópula des como tal significaba ¿qué cosa? Mm, ¿Quién recuerda de la diapositiva de la clase de ayer? Ser o estar. Exacto, ¿no? La cópula de ese es el verbo como tal, ser o estar. No va a depender del contexto, va a significar, por lo general, va a significar un ser, o sea, el verbo ser. En ciertos contextos, en cambio, va a significar el verbo estar. Vamos a ir viendo eso más adelante. Esta cópula, este verbo, tiene su forma negativa. La forma negativa de este verbo es, va a variar de acuerdo al registro del lenguaje, el registro de la conversación, pero aquí está las principales variaciones. Por ejemplo, tenemos, bueno, la frase que tenemos aquí en pantalla. Watashi wa gakusei janai desu. Watashi wa gakusei janai desu. Aquí estamos utilizando la forma janai desu para indicar, para indicar una negación en un registro coloquial informal. ¿Ok? Esto es algo que lo hablamos solamente unos segundos en la clase de ayer, si no me equivoco. Pero luego tenemos otras variaciones. Este janai desu pasa a ser ya arimasen. Ya arimasen. En el registro hablado medio formal. Mientras que si queremos ser muy, muy formales, este ya arimasen se convierte a dewa arimasen. Dewa arimasen. Por lo general es muy formal y se tiende a utilizar a menudo en la forma escrita, ¿no? En el lenguaje escrito más que todo, ¿no? En documentos oficiales, qué sé yo, en comunicados de la escuela, etcétera, ¿no? En este tipo de contextos en los que se requiere cierta formalidad. Esto es un poco una especie como de bosquejo veloz de cómo funciona el idioma japonés. No sé si ya ustedes sabían, pero en el idioma japonés hay diferentes registros del lenguaje. Quiere decir que si hablamos con compañeros, con colegas o personas que consideramos de confianza, es probable que utilicemos un registro coloquial informal al momento de hablar. Mientras que si estamos en la escuela y hablamos, qué sé yo, hacia el profesor, ¿m? O hacia algún compañero que no es amigo, pero tiene una cierta edad, capaz es mayor de 2, 3 años, es muy probable que utilicemos la forma medio formal del lenguaje. Mientras que si estamos en un contexto muy, muy formal, todas las palabras o todas las estructuras de la frase van a cambiarse y van a ser justamente formales. Ahora, esto es una parte, porque luego también está lo que se llama el idioma o el lenguaje honorífico en japonés, que esto qué quiere decir que dependiendo de la persona con la cual estamos hablando, vamos a cambiar por completo y en absoluto las estructuras de comunicación.
O sea, para expresarle respeto a esa persona. ¿Ok? Esto es algo que vamos a irlo ahondando más en lo que va del curso, pero sí me gustaría que lo tengan presente, ¿no? El idioma japonés es uno de los idiomas que incluye una variación honorífica, ¿ok? De ciertas palabras, ¿no? Cambian los verbos, cambian las palabras a utilizar, etcétera, etcétera. Por ahora, nos centramos solamente en la variación gramatical del registro, más que todo, ¿ok? Que es la que están viendo acá. 3 formas negativas de la cópula des. Hablado informal, yanai des. Hablado medio formal, ya arimasen. Y en la forma escrita muy formal, dewa arimasen. ¿Hey? ¿Y desu ka? ¿Kokomade? ¿Hasta aquí todo bien? Yes. Y des. ¿Hey? Una captura, por favor, para que no se les pase. Onegaishimasu. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Tengo esta siguiente diapositiva con algunos ejemplos de frases. La frase que hemos usado al inicio de cuando explicábamos la frase básica, ¿no? La estructura básica en japonés. Watashi wa gakusei desu. Punto. Una frase afirmativa. Luego, watashi wa gakusei janai desu. Una frase negativa del registro coloquial. Esta misma frase puede transformarse a watashi wa gakusei de wa arimasen en el registro formal. ¿Vale? Un ejemplo para que lo tengan ahí en cuenta en una estructura más grande como en la frase. Los pronombres que los vimos también en la diapositiva, no recuerdo de ayer o antes de ayer, pero tenemos aquí watashi, que significaba yo, anata, tú, kare, él, kanojo, ella. Ahí. ¿Y desu ka? Y des. Les voy a mostrar una vez más un poco de léxico porque vamos a intentar crear unas frases con esta negación. Entonces, aquí tenemos kaishain. Ay, minasan, después de mí. Kaishain. Kaishain. Ujú. Esto lo hemos visto ayer, lo vamos a reforzar hoy. Daigakse. Daigakusei. Daigakuse. Ay. Kyoshi. Kyoshi. Yoshi. Ujú. Kyoshi, moichido. Kyoshi. Kyoshi. はい、そうです。次に、医者。Isha.これはドクターです。はい。次に、銀行員。 Ginkoi. はい。もう一度。銀行員。 Atención que aquí el sonido es gi, no es ji, ¿eh? No se lo digo solo como detalle. ¿はい? 銀行員ですね。これはempleado de banco, banquero です。はい。次に、警察。Keisatsu. はい。警察。 Keisatsu. これはポリシアです。はい。Policía. ¿Qué vamos a hacer con estas nuevas palabras? Por ejemplo, con estas últimas 3. Vamos a crear frases negativas, ¿no? Y con la cópula des a la forma negativa, utilizando cualquiera de las variaciones, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo podrías crear una frase negativa con ginko-in Christian-san? Con cualquiera de los pronombres y con cualquiera de las variaciones. ¿Cómo sería, Cristian? No te oigo, Cristian. No sé si hay algún problema con tu micro. Mosh mosh, Cristian-san. Luz-san, onegai shimasu.
Pues sería, por ejemplo, Okasan wa Ujú. Isha janai desu. Ok, exacto. Oka-san wa isha janai desu. Sí, está bien, Cristian, la que has enviado en el chat, pero el ejercicio es crear, ¿no? Con cualquiera de los pronombres ya vistos y con cualquiera de estas palabras, una frase negativa, ¿no? Utilizando cualquiera de las estructuras. ¿No? Tu compañera Luz acaba de decir, ¿no? Ya me perdí. ¿Podrías repetir la Luz? Sí. Hai. Okasan wa Oka-san wa, hai. Isha janai desu. Hai. Oka-san wa isha janai desu. Bien. Hai. Te podrías basar con el ejemplo de tu compañera Luz para crear una frase también tú. Mientras tanto, me va a ayudar Paulina-san. Onegai shimasu. はい。おじいちゃんは銀行員、でわかりません。So des. Muy bien, también. De warimasen es otra de las variaciones informales. Hai. Alison-san, adelante. Lo que pasa es que me está fallando bastante el internet y se escucha muy, se Entrecortado. escucha mal su micrófono, entonces no lo entendí muy bien lo que dijo ahorita. No estábamos haciendo los ejercicios. Vamos a crear frases en la forma negativa, o sea, la cópula negativa, utilizando cualquiera de estas nuevas palabras del léxico y los pronombres que hemos visto el día de ayer. Entonces, por ejemplo, yo escribí lo que dijo Luz, la frase que creó Luz. Dijo, Oka-san wa isha janai desu. Oka-san significa mamá. Isha es doctor y la negación con janai desu. Pero este Oka-san, por ejemplo, lo podemos reemplazar por otra palabra, por un pronombre. ¿Cuál sería este pronombre? ¿Kanojo? Kanojo, exactamente. Kanojo, ¿no? Entonces podríamos crear cualquier tipo de frase con estos elementos que tenemos. Bien. Ok, ¿quién se anima a crear una frase? Profe, por ejemplo, si fuera de la que dije en lugar de Okasan, si fuera Oyisha, sería escrito formal porque es mayor. No necesariamente. No necesariamente. Podría ser, o sea, tú lo podrías poner de forma más formal, justamente, con el dewa arimasen. Pero también podrías utilizar la misma palabra, pero no necesariamente tiene que ser la frase formal. O sea, puede ser igual janai desu. Ok, ¿Ok? gracias. De nada. Sí, los espero. Adelante, Judy. お父さんは警察じゃないです。そうです。お父さんは警察じゃないです。はい。¿Cómo traduces esta frase en español? Mi papá no es policía. El padre, ¿no? El papá no es policía. Porque para decir mi papá tendrías que cambiar a chichi. ¿Vale? Que es la variación más, más personal, por así decirlo, para hablar de tu propio papá. Ok, gracias. はい。いいです。ベアさん、お願いします。彼は銀行員ではありません。そうです。彼は銀行員ではありません。はい。Traducción. Ella no es policía. No, ella no es empleada de banco. Solo que ella es kanojo. Entonces sería él no es empleado de banco. そうです。はい。ahora sí. Él no es empleado de banco. はい。Obaye-san, お願いします。¿Puedo usar cualquier pronombre? Sí, sí. Watashi wa isha janai desu. Watashi wa isha janai desu. Traducción. Yo no soy doctor.
そうです。はい。Cristian creó su frase. Oji-san wa ginkoi janai desu. Hai. Oji-san wa ginkoin janai desu. Bien. Solo que en Romaji deberías escribir esa U. No solo que no se pronuncia al momento de leerla, ¿vale? Bien. Ana-san, dozo. お兄さんは医者じゃないです。 Oni-san wa isha janai desu. O de traducción. Mi hermana no es doctora. Atención. Oni-san no es hermana. Oni-san es hermano mayor, ¿no? そうです。はいはい。はいはい。Sí, para decir hermana mayor era cambiar la I por la E. One-san.はい。そうです。Bien, Gracias. de nada. ¿Alguien más? Mauren-san, adelante. 彼は銀行員ではありません。 Ok, bien. Kare wa ginkoin de wa arimasen. Recordemos, por favor, la parte de la entonación, sobre todo con arimasen, ¿no? Ya que es más clara la parte negativa. Arimasen. Ahí. Y des. Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. No. Bien. Entonces, a ver, yo les había traído también este otro ejercicio. Vamos a tener este que ven aquí. Para traducir, ¿vale? Vamos a ir traduciendo estas frases del español al japonés. Son elementos que ya conocemos, así que no espero que no haya mucha dificultad. Vamos a empezar. La primera frase, él es un estudiante. ¿Cómo la escribimos en japonés? ¿Cómo la decimos? 彼は学生です。Ay, eso es. Kare wa gakusei desu. Bien. Y ahí tenemos la 1, la número 1. Niban, número 2. Tenemos en español, ella no es una maestra. ¿Cómo queda en japonés? Mauren-san. 彼女は、先生ではありません。 Ok, bien. Kanojo wa sensei o también kyoshi de wa arimasen. Ahí, en el registro formal. Y déjame que la escribo. En el chat les estoy poniendo todas estas frases. Sanban, número 3. Tenemos, nosotros no somos doctores. ¿Cómo lo vamos a traducir en japonés? 私たち Ujú. 医者ではありません。 Watashi tachi isha de wa arimasen. So desu. Watashi tachi isha de wa arimasen. Yonban, número 4. Ellos son universitarios. Kare tachi gakusei desu. Habíamos aprendido otra forma para decir ellos. ¿Sí? A ver, espera que alguien levantó la mano. Ya se fue. ¿Está Mauren? Sí, adelante. Kare tachi wa, 大学生です。 Daigakusei desu está bien, pero la forma un poco más correcta de decir ellos va a ser karera. Karera. Ay. Karetachi no es que esté mal, solo que es más usado karera en lugar de karetachi. Ay.
De hecho, fue la que les comenté, la palabra que les incluí en las diapositivas. Muy bien. Y vamos a ver la última. Goban, número 5. Ellas no son banqueras. Jasmine-san. Podría ser Kanjo Tachi wa Jinkoi Hanai desu. Kanojo tachi wa ginkoin janai desu. ¿Vale? Recuerden que la J en Romaji se lee Y. Cada vez que la encontremos, el sonido va a ser Y. Kanojo tachi wa ginkoin janai desu. Hai. ¿Y desu ka? Y desu. Bien. Yes. Pero nadie dijo la otra negación. Todos han usado la muy formal o la muy coloquial. ¿Cuál era la otra? Janai desu. No, janai desu es la coloquial. Ya La medio arimasen. formal, so des, ya arimasen, ¿no? Entonces podríamos también tener cualquier frase de estas con ya arimasen. Recuerden que va a cambiar el registro. Janai des, un poco más informal. Ya arimasen, medio formal. Dewa arimasen, un registro más formal. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? A mí me podría decir esas de negación. Ujú. O sea, ¿Las frases de formas? negación. Sí. Sí. A ver, déjame que retroceda un momento aquí en la diapositiva para mostrarles. A ver, sí, Por también favor. sería útil que lo capture a alguien y lo envíe en el grupo de WhatsApp para que lo tengan aquí también. Estas serían las variaciones de la negación, ¿vale? Por el momento estamos negando la cópula, es decir, estamos negando el verbo ser o estar. Como tal, la forma negativa de los verbos son otras, o sea, utilizan otra estructura. Por ahora, ya que hemos visto únicamente des, ese es el que estamos aprendiendo a negar. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la forma informal, janai desu, el hablado medio formal, ya arimasen, o la forma escrita formal, dewa arimasen. ¿Ok? Ay, gracias. De nada. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Sí, Maureen, adelante. Si un día teníamos que utilizar el modo negativo en cualquier ocasión, ¿cuál es el más recomendado en usar? El más común a utilizar sería el janai, ¿no? En una conversación coloquial. Pero si, por ejemplo, te encuentras en un contexto de utilizar una negación, qué sé yo, en un discurso delante de personas en un contexto más formal, sería más útil utilizar el dewa arimasen, ¿no? Más formal en ese caso. Suena mejor que el janai. Ay. Porque les digo un detalle, no sé si ya se los dije, pero en japonés, mientras más larga es la frase, o sea, tiene más elementos que dicen lo mismo, se considera formal, es visto como algo formal. Mientras que más contraída está la frase, más pequeña es informal. Entonces, si regresamos a ver lo que les compartí hace un segundo, esta diapositiva, se dan cuenta que dewa arimasen es más larga como tal, no es más larga que janai desu, ¿no? Involucra más sílabas y es más larga también al momento de escribirse. Entonces, esto es visto como más formal de por sí. Este es un detalle nada más, ¿ok? No hay ninguna regla detrás, pero nos damos cuenta que es así, ¿no? Mientras más grande es de estructura, más formal es. Mientras más corta y contraída es, más informal es. Porque, por ejemplo, antes de terminar la clase, les doy también esta explicación. Dewa arimasen es la forma, digamos, larga, formal. Ya que de la forma hablada medio formal es la contracción de dewa. O sea, este dewa se contrae y se vuelve ya. Mientras que el janai es toda la contracción del ya arimasen. Porque arimasen solo, aquí como lo ven, es una forma negativa de un verbo, del verbo aru. Y su forma negativa corta es nai. Entonces, ya y nai, janai. ¿Ok? Esto es una... No quiero complicarles ni
a lo Carlos con toda esta explicación, pero es así, ¿no? El idioma japonés suele contraerse para volverse más informal, ¿no? Es por eso que si ustedes escuchan, por ejemplo, o ven anime o leen manga, van a encontrar estructuras muy cortas, expresiones muy, muy cortas, ¿no? Que de repente luego en español se traducen con una frase enorme. ¿No? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacemos? Es que es justamente esto, ¿no? Que son contraídas, son contracciones de palabras para volverlas más pequeñas y utilizarlas en un contexto más informal, ¿vale? De luego vamos a ver eso mucho más a detalle. ¿Bien, chicos? ¿Algún comentario? No. Bien, entonces me gustaría mostrarles esta diapositiva para terminar, que es lo que hemos estado viendo durante estos días. Chotomate, koredes. Hai. Entonces, hemos visto la forma afirmativa, ¿no? Una frase afirmativa como anata wa isha desu. Y hoy hemos visto la forma negativa de la estructura, ¿no? La forma con janai, ya arimasen o de wa arimasen. Nos falta ver la estructura interrogativa, ¿no? Que sería la trilogía de las formas que hemos visto en la diapositiva de entonación de frase. Eso lo vamos a ver el día lunes. Ahora los dejo con esta parte de creación de frases que hemos visto hoy. Y nada, espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos de nuevo el día lunes. Bien, chicos, gracias por haber estado toda la semana y por haber realizado junto en clase los ejercicios. Nos vemos el lunes. Que tengan un bonito fin de Mataraishu. Mataraishu. Treshi. Mataraishu, minasan. Chao, chao. Chao, chicos.